Bendiciones, mis amados hermanos, damos gracias infinitas a nuestro buen Dios por este privilegio de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Vamos a hablar el tema las armas de David y para ello vamos a tomar como base Primera de Samuel capítulo 17 que nos dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. En esta historia, mis apreciados hermanos, va a haber una confrontación humanamente hablando, entre David y Goliat. Espiritualmente hablando, es una confrontación entre los dioses filisteos y el Dios de Israel. Antes de analizar este confrontamiento, la Biblia nos da una descripción muy detallada de este guerrero llamado Goliat. Por cierto, los nombres en la Biblia siempre son nombres descriptivos. En esa cultura oriental, semita, los nombres son realmente relevantes. El nombre Goliat tiene 3 significados sinónimos: el que humilla, el que desnuda, el que avergüenza. Y partiendo de este nombre, ya nosotros podemos ir dándonos cuenta de que por su fuerza física, por lo descomunal de su estatura, Goliat había desnudado, había humillado, había avergonzado a muchísimos contendientes. De hecho, la Biblia dice que él era un paladín, alguien desde muy temprana edad había sido entrenado para la guerra. La Biblia dice que la estatura de este paladín era de 6 codos y un palmo. 6 codos, cada codo equivale a 45 centímetros. Estamos hablando entonces de 2,70 metros, y un palmo, que corresponden a 22 centímetros, es decir, la estatura exacta de Goliat era 2,92 metros. Redondeando, ya que vivimos en una época del redondeo, Goliat medía casi 3 metros de estatura. Y no solamente eso, la Biblia nos da una descripción del armamento de guerra que traía Goliat. Este armamento de guerra pesaba 65 kilos, o sea, aproximadamente 140 libras. Algunos comentaristas llegan a la conclusión de que debido a la armadura que tenía Goliat, que pesaba 140 libras, es muy fácil deducir que Goliat podría haber pesado entre 800 a 1000 libras. ¿Quién podría entonces desafiar a alguien, enfrentarse a alguien como Goliat? La punta de su lanza pesaba 15 libras. Entonces, Goliat, siguiendo la costumbre de aquella época, cuando había una confrontación, se reunían los comandantes de ambos ejércitos y pues
llegaban a un acuerdo para evitar derramamiento de sangre, que cada ejército ponga en la arena a el mejor de sus soldados, y pues el que era vencido pues estaba en representación de su ejército, todo ese ejército quedaba también derrotado. Es lo que propone Goliat, y la escritura menciona pues que nadie en Israel, absolutamente nadie, que eran guerreros también, básicamente hablando de Saúl, ninguno de ellos se atrevió a aceptar este desafío. Pero hay algo muy interesante que la escritura menciona, que este filisteo venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y esto es muy interesante. Él venía por la mañana, o sea, muy temprano en la mañana. Goliat se presentaba ante el pueblo de Israel y lanzaba el desafío. ¿Por qué lo hacía Goliat muy por la mañana? Porque esta es una guerra también psicológica. Goliat está trabajando psicológicamente al pueblo de Israel. Goliat, al empezar el día, les daba esta dosis de desánimo, de miedo, de inseguridad. Entonces el pueblo de Israel lamentablemente tomaba esa medicina, y durante todo el día el pueblo de Israel estaba con esta sensación de miedo, de derrota, de inseguridad. Y cuando terminaba el día por la tarde, nuevamente aparecía Goliat con su nueva dosis de desaliento, de desconfianza, de miedo. Y así lo hizo Goliat durante 40 días. Es decir, durante el día el pueblo de Israel estaba con temor. Por la noche, cuando se iban a dormir, también llevaban la misma sensación. Por eso es que la Biblia menciona que es muy importante empezar el día en comunión con Dios. Antes de sus labores, antes de sentarse al televisor y ver las noticias, que no son muy buenas las noticias que vemos, es preferible estar en comunión con Dios, estudiando su palabra, para de esa forma empezar el día de la forma correcta, como decimos en nuestro país, el Ecuador, con pie derecho. Y cuando vamos a descansar por la noche, tener también nuestro tiempo de comunión con Dios, para decir, como decía David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces el pueblo de Israel estaba pues psicológicamente derrotado. Y ahí Goliat les había ganado la batalla. Hasta que dice la escritura que aparece allí David, porque sus hermanos están en la guerra y el padre Isaí lo envía a David para que lleve provisión y para que también averigüe el estado de sus hermanos. Y David llega precisamente cuando Goliat está lanzando este desafío al pueblo de Israel. Entonces, la escritura dice que cuando Goliat desafía al pueblo de Israel, David escucha las palabras de Goliat, y David dice: ¿quién es este varón, este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y tenemos aquí, mis amados hermanos, la primera arma de David, el discernimiento espiritual. En estas pocas palabras, David revela muchísimo. David revela que este Goliat era un filisteo incircunciso. Por lo tanto, él no pertenecía a Dios, no pertenecía al pueblo de Dios, porque Dios había establecido un pacto y la señal de ese pacto era la circuncisión. Entonces, este hombre que no pertenece al pueblo de Dios está desafiando al pueblo de Dios. Y David también dice: para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Goliat no estaba desafiando, no dice David para que provoque a los escuadrones de Israel,
a los escuadrones de Saúl. No, dice para que provoque al Dios viviente. Entonces, David dice, el Dios nuestro es un Dios vivo, es un Dios real. El Dios de Goliat, o los dioses de Goliat, son dioses muertos, que no tienen ningún tipo de poder, ningún tipo de autoridad. Entonces, David es alguien que tiene discernimiento espiritual. Y mis amados hermanos, esta es una de las armas que usted y yo necesitamos urgentemente. Por eso la Biblia nos llama a que oremos para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, a fin de que alumbrados los ojos de nuestro entendimiento seamos plenamente capaces de comprobar con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vamos a ver la segunda arma de David. Dice la Escritura que David es llevado ante Saúl. Saúl le pone sus armas, su armadura, su yelmo, su espada, pero dice la Escritura que David no pudo andar con ellas, las echó, y David toma cinco piedras lisas, y con esas piedras David va a enfrentar no a Goliat con las piedras, sino con el nombre de Dios. Entonces ahí tenemos, mis amados, que en esta guerra espiritual, en esta guerra, David va a usar las armas correctas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Finalmente, David le dice al rey Saúl sus credenciales. David le dice, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso y se me llevaba una oveja, mataba al oso, y lo mismo hacía con un león. Jehová, que me libró de las garras del oso y las garras del león, me va a librar de las manos de este filisteo. Usted conoce el desenlace, el final de la historia. David le cortó la cabeza a Goliat. Entonces, David tiene a flor de labios, en la punta de su lengua, los hechos redentores de Dios. David le dice a David le dice a Saúl, el Dios que ayer me ayudó, ese Dios me va a ayudar hoy, y el Dios que me va a ayudar hoy me va a ayudar mañana. Es decir, Dios no cambia. El Dios nuestro es un Dios que si ayer nos bendijo, nos va a bendecir hoy. Es lo que le está diciendo David a Saúl. Estas son sus tres armas. En primer lugar, el discernimiento espiritual. Luego vemos que David tiene presente los hechos redentores de Dios, y que David usa las armas correctas. Usted y yo ahora no nos enfrentamos a gigantes físicos, ahora nos enfrentamos a otros gigantes: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la mundanalidad, la falta de perdón, el rencor, las raíces de amargura, la lascivia, la concupiscencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a vencer a este gigante llamado pecado? Bueno, siguiendo el consejo de David. En primer lugar, teniendo discernimiento, visión espiritual. En segundo lugar, recordar los hechos redentores de Dios en el ayer, y usar las armas correctas. La oración, el estudio de la palabra, el congregarnos, el estar en comunión los unos con los otros son las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esperamos que esta palabra le pueda bendecir a cada uno de ustedes. Habló su servidor, el pastor José Pisa. Dios les bendiga.